Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alberto Reyes, como ya hicieron la presentación. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar, me toca hablar sobre el tema de interpretación de planos mecánicos. ¿A qué nos referimos con planos mecánicos? Los planos mecánicos son importantes en la industria, en toda la industria, sobre todo en la industria de moldes, troqueles y herramientales. Pero en general, la interpretación de planos nos referimos a todos y cada uno de los diseños del área de la ingeniería, de la disciplina de las ingenierías. El día de hoy les voy a mostrar un poco de los planos que se representan mecánicamente con diferentes estilos, con diferentes especialidades de la ingeniería. Veamos los siguientes, eh, la siguiente, los temas que vamos a tener el día de hoy. Son algunos son un poquito extensos, pero es importante conocer estos temas para poder entender y conocer los fundamentos básicos de la interpretación de planos. Algunos podrán ser ya muy generales o muy conocidos para algunos de ustedes, sin embargo, es importante resaltarlos, importante mencionarlos, importante comentarlos, porque gracias a ellos tenemos y podemos compartir, podemos entender la interpretación de planos mecánicos. Tenemos los que son los tipos de planos mecánicos por disciplinas de ingeniería, definiciones, un pequeño video de la historia, generalidades, conceptos. Aquí en conceptos es donde viene todo el fuerte del webinar del día de hoy. El tamaño, el formato de la hoja, en sistema inglés o en sistema métrico, el tamaño de formato de hojas estándar en A0, en A o en A1. Detalles de formato de hojas de dibujo, la proyección ortogonal, que eso es muy importante entender, nuestra proyección ortogonal, tipos de líneas y achurados, ejemplos de tipos de líneas, ejemplos de detalles de vistas, ejemplos de detalles de secciones y vistas, dimensiones, acotación. Eso es muy importante entender por qué se acota de una forma o por qué se acota de otra. Simbología de tolerancias geométricas, eso también es muy importante conocerlo, entender esa simbología, esa representación gráfica en un plano. Algunos ejemplos: tolerancias del sistema eje y agujero único, que también eso es muy importante conocerlo, entenderlo. Normalmente vemos en planos que viene una tolerancia con un símbolo, lo vamos a conocer. Designación de rosca estándar y métrica, que eso también es muy importante, porque vienen algunas anotaciones después de todo lo que es el diámetro nominal de la rosca, pero no conocemos de dónde salen, por qué salen o por qué se utilizan. Vamos a tocar un poquito ese tema. Simbología de soldadura, también es muy importante en interpretación de planos, ya que en la combinación de planos mecánicos con mecanosoldados se utilizan mucho, es muy importante conocerlos. Y algunos ejemplos de la simbología de soldadura. Bueno, pues sin más, vamos a dar inicio con los siguientes temas. Es importante mencionar que este webinar está dirigido especialmente o particularmente hacia estudiantes y docentes. Sin embargo, está dirigido también hacia cualquier persona en general, pero básicamente está enfocado hacia estudiantes y docentes. Sus preguntas pueden empezarlas a hacer y al final del webinar, de la presentación, vamos a hacer la respuesta de sus preguntas. Empecemos. Bueno, tipos de planos y disciplinas de ingeniería. Conocemos varios tipos de planos de ingeniería, de planos de ingeniería. Tenemos que es el diseño dinámico, tenemos el diseño estático. ¿Esto a qué nos referimos? Principalmente el diseño dinámico es a sistemas de engranes, como estamos viendo aquí, esta representación de este plano. Sistemas estáticos de diseño estático, bueno, nos representa a tanques y recipientes a presión y atmosféricos. Tenemos en la parte civil tiene aún, se conjunta varias áreas de la disciplina mecánica, como estructural. Tenemos el área de procesos químicos y petroquímicos o alimenticios. Tenemos eléctrico, diagramas eléctricos, y tenemos tuberías. Estos son
desde mi punto de vista fueron los más representativos en área de ingeniería, en la interpretación de planos mecánicos. Sin embargo, vamos a abordar exclusivamente a los que nos corresponden. Los que estoy presentando aquí son los más representativos, los que más se ven en la industria, lo que a lo largo de mi experiencia he podido conocer y entender que son básicamente los más representativos. Sin embargo, hay muchísimos más planos. En el día de mañana vamos a ver algunos ejemplos de un proyecto integral de ingeniería, donde se aplican muchísimos más planos, donde los planos de una especialidad sirven para la otra especialidad. Entonces, comencemos. Vamos a dar algunas definiciones de algunos de mis libros que tengo que me han ayudado y que me han servido a lo largo de mi trayectoria laboral. Nos dicen algunas definiciones. ¿Qué podemos entender por planos mecánicos? Desde luego, la base fundamental de un plano mecánico que viene siendo dibujo. Entonces, veamos las definiciones de los autores sobre la definición de dibujo. En el caso del libro de dibujo de ingeniería, es el libro que tengo con la edición más antigua de 1954, pero no porque sea antiguo significa que está obsoleto. Al contrario, son los fundamentos, son las bases fundamentales para la creación de dibujos o de planos, y desde luego toda esa información que se encuentra ahí se sigue utilizando. Desde luego van sufriendo cambios y se van normalizando. Veamos, el dibujo de ingeniería técnico es el lenguaje gráfico usado en el mundo industrial, ya que en el mundo industrial por los ingenieros y los dibujantes para expresar y registrar las ideas e información necesaria para la construcción de piezas de máquinas y estructuras. En consecuencia, el dibujo es más que una representación pictórica o ilustrativa, es un lenguaje gráfico perfecto con cuya ayuda puede describir minuciosamente cada operación necesaria y conservar un registro completo del trabajo para la reproducción y las representaciones. Eso es lo que dice este autor. La verdad, es una de las definiciones que a mí más me gustan, la que se ajusta un poco más a las demás definiciones de los siguientes libros, pero no por eso los demás dejen de ser importantes. Este otro libro, que es el de dibujo técnico mecánico, dice que la definición de un dibujo es todo órgano y pieza de máquina, tanto si se considera aislado como conformado parte de un mecanismo, tiene una forma y unas dimensiones bien definidas. Todos estos datos relativos a cada pieza se realiza por medio de un dibujo técnico de dichas piezas. Es bien evidente que el dibujo técnico de una pieza determinada ha de conseguir que todos los que intervienen en construcción sirviéndose de dicho dibujo, aún en tiempos y localidades diferentes, produzcan piezas técnicamente iguales. Básicamente lo que nos dicen ambos autores es de que es un lenguaje universal y que lo que se pretende es que la información que esté plasmada en ese plano, cualquier persona en donde quiera que se encuentre del otro lado del mundo, sea la misma, sea el mismo lenguaje y lo puedan reproducir técnicamente iguales. Veamos otras definiciones más. Dibujo industrial, del autor de Chevalier, es uno de los autores de los libros de dibujo industrial que sobre todo aquí en CIATEC utilizamos mucho, y él en su definición dice que el dibujo técnico es el medio de expresión indispensable y universal de todos los técnicos. Hace posible transmitir a todos los servicios de producción la concepción técnica y los condiciones de fabricación que lleva implícitos. Es por ello que es el lenguaje convencional. Está sujeto a unas reglas definidas por la normalización que evitan todo error de interpretación. Aquí este autor ya menciona algo muy importante, la normalización. Es algo que nosotros el día de hoy vamos a considerar y a tomar mucho en cuenta, ya que la interpretación de planos actualmente se rigen bajo diferentes normas, unas americanas y otras europeas, pero todos ya se encuentran bajo una norma. Este autor ya lo empieza a mencionar. Otro autor dice, el de diseño gráfico de ingeniería. En ingeniería, dice, por gráficos de ingeniería se considera generalmente el área total de métodos gráficos utilizados para la solución de problemas e incluye dos campos de especialización: geometría descriptiva y dibujos de planos de trabajo.
No se debe confundir los términos gráficos de ingeniería con dibujo mecánico, puesto que el primero va mucho más allá de la comunicación de una idea en la forma de un plano. Los dibujos técnicos están reducidos a dos dimensiones, generalmente a una vista plana. Se emplean bosquejos adicionales y perspectivas para explicar las otras dimensiones. Aquí este autor ya menciona la geometría descriptiva. Sí, es conocido que los dibujos empezaron con la geometría descriptiva. En el video que voy a presentar más adelante, habla ya específicamente de eso como parte de la historia del dibujo. Este autor hace ya la separación de lo que es geometría descriptiva y lo que son planos. Interesante su definición. Veamos otros dos libros más que son más actuales, y estos autores mencionan que el diseño de ingeniería se usa el dibujo como una forma de comunicar y documentar ideas. Los dibujos de ingeniería presentan información técnica a decenas e incluso centenas de individuos que pueden ser ingenieros, gerentes, proveedores, mecánicos, instaladores o reparadores. Todos ellos necesitan dibujos de ingeniería para complementar sus labores. ¿De acuerdo? Entonces, este autor ya va más allá, se refiere a que los planos que vamos a la información que se hace, que se realiza a través de un plano, lo tienen que interpretar desde ingenieros hasta instaladores. Este autor va un poquito más, se enfoca más hacia la parte constructiva. El siguiente autor del libro Dibujo y Diseño de Ingeniería, que es uno de mis libros que me gusta más, la representación gráfica tiene que ver con el acto de expresar ideas por medio de líneas y marcas impresas sobre una superficie, y un dibujo es una representación gráfica de un objeto real. Por lo tanto, el dibujo es un lenguaje gráfico en virtud de que se vale de imágenes para comunicar pensamientos e ideas. Como estas imágenes las entiende gente de distintas naciones, el dibujo recibe el nombre de lenguaje universal. Este autor ya le da ese nombramiento al dibujo como un lenguaje universal. Desde luego, si recordamos la definición del primer libro, que es de 1954, nos comenta que tiene que ser un lenguaje gráfico perfecto. Y este autor ya lo hace, que además de que es un lenguaje, ya lo amplifica más y lo hace universal. Desde luego, esa es la idea fundamental. Seguimos con lo siguiente. Este pequeño video, que dura un poco más de 3 minutos, habla muy brevemente de lo que es la historia del dibujo técnico, cómo evoluciona. Se los proyecto.
Bueno, como pudimos ver en el video, la historia un poquito hablaba de la parte de la geometría descriptiva, lo mismo la normalización de planos. Entonces, coincidimos en que los planos de hoy en día, la interpretación de plánicos deben de estar normalizados y se encuentran normalizados bajo diferentes normas. Y el día de hoy, particularmente, las normas en las que en las que yo voy a estar explicando y comentando es bajo la norma ASME o la norma ANSI y la norma ISO. Las dos son muy similares, algunas tienen algunas diferencias. Voy a mencionarlas aquí muy brevemente y empecemos con lo que dice según la norma Y14.24, que empezamos con arreglos generales, un dibujo de arreglo general. En este particularmente se expresan todos los componentes que debe de llevar un arreglo general de una máquina, de un componente, de un molde, donde vienen datos, vienen dimensiones generales, vienen algunas anotaciones, algunas medidas, algunas coordenadas, pero es básicamente para dar a conocer generalmente el tamaño de una pieza o de un componente. Es muy común utilizarlos, es muy común verlos. Luego viene el de despiece o el de detalle. Aquí particularmente este plano es muy común, es de los más comunes, de los más frecuentes y los más usados a nivel industrial, donde se expresan, donde se representan gráficamente todos la forma, dimensiones, detalles de una pieza en particular, pasando desde sus longitudes, algunas anotaciones de roscas, algunas longitudes, tolerancias y algunos detalles como este corte, esta sección, donde se expresan todas y cada uno de los detalles de esta, así como una serie de anotaciones y de información. El siguiente es los dibujos con tablas. Esto es muy similar a los dibujos de despiece, y resulta de que estos dibujos se generan con tablas a partir de una forma de la misma pieza, si varía la longitud o sí, sobre todo las longitudes, pero manteniendo la misma forma. Esto también es muy común de utilizarlo y de verlo en la industria. Los dibujos de multidetalles, esto también es muy frecuente verlo y utilizarlos. Desde luego en CT los utilizamos también muy frecuentemente, pero sobre todo los podemos ver en la industria aeronáutica. Es donde yo más los he visto, donde se encuentran diferentes piezas con sus detalles dentro de un solo plano que forman parte de un componente en general, de un ensamble general, o que se refiere a una pieza, un ensamble de piezas en general. Es muy común verlos en estas industrias. El dibujo de ensamble también es muy común. Generalmente aquí se colocan lo que son una lista de partes donde van su descripción, el número de parte, el número de plano, la cantidad de piezas que se requieren. Algunas veces se colocan dimensiones, no necesariamente se requieren, pero los podemos ver con frecuencia con algunas dimensiones muy generales y sus anotaciones. Dibujos de ensamble de detalle, detallado de ensamble. Estos dibujos de ensamble, detallado de ensamble, son generalmente utilizados donde yo los he visto, donde yo los he podido encontrar, es hacia la parte eléctrica, donde vienen la especificación de esa pieza, viene su plantilla para su colocación y vienen algunos detalles importantes de intercambiabilidad de partes. Pero esto, bueno, también es muy común encontrarlo en la industria. Dibujos de instalación. Esto es muy frecuente verlo también, sobre todo en motores eléctricos, donde el proveedor
proporciona estos dibujos donde vienen algunas plantillas, perdón, disculpen, sobre todo en el arreglo de barrenos para colocarlos en alguna base o en algún bastidor. También, sobre todo aquí, para el acceso a la caja de bornes, donde se hace la instalación de su instalación eléctrica, la distancia que debe de haber entre una pared o entre una máquina o algún otro componente que normalmente se tiene que respetar. Entonces es también muy común verlos. Desde luego existen sus notas con sus demás detalles de instalación. Dibujo de modificación de dibujo del kit. Aquí la norma nos menciona que este plano se utiliza normalmente para instalaciones y sobre todo para hacer detalles sobre la instalación de algún componente. En este caso el dibujo aquí representa que va una especie de lámpara o de reflector y que lleva un arreglo de barrenos y especifica este detalle y lo hace denotar en la parte del mismo plano para que no tengamos que acudir a un plano de detalle, sino en el mismo plano tengamos ese detalle en particular. Desde luego vienen sus números de parte, vienen algunas anotaciones y vienen algunos símbolos que más adelante los vamos a ver, pero esta línea significa que es simétrico, que lo mismo que tiene de este lado va a aparecer del otro lado. Desde luego que si lo representan todo completo por el tamaño, por la escala que lo tuvieron que amplificar, no es necesario colocarlo, por lo que se utilizan estos símbolos. Más adelante los vamos a ver dentro de los conceptos. Dibujos de control de adquisiciones. Esto normalmente es muy similar al dibujo de ensamble general, pero sobre todo aquí ya ponen algunas anotaciones sobre el tamaño de roscas que se utilizan, notas, dimensiones generales, etc. Se proyectan con las vistas más representativas. Dibujos de artículos para proveedores. Este dibujo de artículos para proveedores es se encuentra particularmente sobre todo en la industria automotriz, ya que son partes intercambiables. Son similares a los de dibujos mecánicos, pero con información adicional para los proveedores, como la intercambiabilidad de partes en otros componentes de máquinas que comparten las mismas piezas o los mismos números de parte. Es muy común ver estos detalles en la industria automotriz. El diagrama esquemático mecánico, este diagrama de carga, representa generalmente esto para los componentes, para las piezas que se tienen que izar, hacer un izaje entre estas piezas. Generalmente se colocan las anotaciones, sobre todo dónde se tienen que colocar los ganchos, las cadenas o las eslingas o las cuerdas para poderlo hacer el izaje. Y desde luego a cuántos grados, un gráfico, los grados en los que se puede permitir esa carga de ese componente. Entonces también es común verlos en la industria de la construcción. Los diagramas esquemáticos. Este diagrama esquemático muestra las conexiones eléctricas y las funciones de un dispositivo del circuito, sin tener en cuenta la forma física del tablero o de las conexiones. Sin embargo, bueno, este diagrama, aun cuando la norma ASME Y14 1424 lo hace referencia, toda su simbología se encuentra bajo la norma ANSI diagonal IEEE SID 315, por si alguno está interesado en tener más detalles sobre la simbología de los diagramas eléctricos. Tenemos otro más, que es el diagrama de conexión. Es muy similar al anterior, pero este es muy particular. Es cuando el otro es el general, hacia la conexión general de todos los componentes. Este ya es muy particular hacia un diagrama, hacia un esquema de conexión de un componente.
También es muy común el dibujo de cableado, que son arneses eléctricos. Esto es muy común verlo en la industria, ver las conexiones de los cables, sus terminales, qué tipo de terminales, cuántos cables y desde luego la cantidad de cable que se va a utilizar para cada uno de los componentes. Esto también es muy frecuente encontrarlos. Otro dibujo que también es muy frecuente, pero sobre todo en la industria aeronáutica y en la industria automotriz, es el dibujo de curvatura de tubo, de tubing, sobre todo, aunque aquí quiero hacer la diferenciación entre tuberías y tubing. En el diseño de tuberías, los dibujos se representan con un isométrico, porque son para instalaciones muy grandes. En el caso de tubing, de estos dibujos en particular, bueno, se hacen a través de estos esquemas, donde vienen los radios de curvatura, las distancias donde empiezan las curvaturas, los conectores que van en los extremos del tubo, el abocinado, el avellanado o el abocardado, que también se identifica al final de los tubos. Esto también es muy común encontrarlos en la industria. Otro más que también es muy común encontrarlo en la industria, sobre todo en la industria aeronáutica o en la industria aeroportuaria. Les puedo mencionar esto porque en los proyectos que he estado trabajando dentro de CETEC me ha tocado trabajar sobre todo en la parte de la industria de la ingeniería aeroportuaria, y esto es muy común encontrarnos, lo que son las definiciones de contorno, sobre todo en la parte de contorno de un avión. Entonces, esta información se utiliza básicamente en la industria aeronáutica. No solamente ella, también en la industria automotriz. ¿Por qué? Porque hace referencia a la definición del contorno. Al mismo tiempo, este gráfico forma parte también de la definición de contorno, pero aquí hablamos de curvas. Estas curvas que van referenciadas a través de coordenadas se representan, van representando la forma física de un avión, en este caso del fuselaje de un avión. ¿Por qué? Porque sabemos que esta forma no es una forma geométrica, son curvaturas que no se pueden representar de una forma geométrica, sino se representan a través de curvas, de puntos y de coordenadas. Este mismo plano lleva una tabla con sus coordenadas, ya sean absolutas o relativas, y se van colocando en este cuadro, igual en un formato de dibujo. Bueno, después de esto entramos ya a los conceptos de los tamaños de formas. Es importante conocerlos y entenderlos que existen. Para muchos ya van a ser muy familiares, estarán familiarizados ya con estos tamaños, pero es importante conocerlos y saber que existen y que existen más tamaños, no solamente los más comunes, que es el tamaño A o los tamaños que están representados aquí. El tamaño A viene siendo el tamaño carten horizontal, que es el común que muchos conocemos y muchos utilizamos en el dibujo. Y ese en particular, perdón, tiene una medida de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas. Recordemos que este es en el sistema inglés. El sistema inglés de los formatos los establece en tamaño A, B, C, D, E y F, en este caso particular. Sin embargo, hay otros más. Viene el tamaño vertical, que también es muy común utilizarlo en la industria, para pequeñas piezas, para el despiece de un componente. Se utiliza, es muy común encontrarlos. El tamaño B, ese también es muy común, es el más común, creo que es el que más utilizamos los diseñadores, los dibujantes, son el que más utilizamos, que es el famoso tamaño doble carta, que es el 11x17. También es muy común encontrarlo. Y entender que su designación es el tamaño B en el sistema inglés, de acuerdo a la norma ASME Y14.1. Tenemos el tamaño C, que también es muy común, muy general. Sobre todo aquí se representan los subensambles o los ensambles de una pieza o de algún componente. Ese en particular mide 17 por 22 pulgadas. El tamaño D, que también es el más común, creo que es de los que más comúnmente se utilizan en la industria, en los años de experiencia que he tenido, tanto en la industria química o petroquímica o en la industria metalmecánica. Es muy utilizado este formato. Es el estándar de los diseñadores, ¿no? Y tiene un tamaño de 22 por 34 pulgadas.
y es de uso frecuente para ensambles o subensambles de piezas y componentes. Tenemos el tamaño F, que no es poco usual, pero sí los llegamos a ver en algunos casos cuando los componentes son muy grandes. El tamaño F, de igual forma, es poco común utilizarlo, pero sí lo podemos encontrar en las representaciones de algunos planos. La misma norma, la Y14.1, nos dice que tenemos una serie de planos extendidos. No sé si algunos ya los conocían, sin embargo, aquí les comento que efectivamente existen estos, pocas veces se ven, no son muy comunes, son poco frecuente encontrarlos, sin embargo sí los podemos encontrar, sobre todo en instalaciones grandes de algún componente, sobre todo en hornos de tratamientos o en hornos de fundición o de secado de piezas que requieren de una distancia muy larga, que son muy largos y son muy grandes, entonces se representan en este tipo de planos, en este tipo de formatos. Y es común encontrarlos en esa industria, pero generalmente en la industria metalmecánica no es tan común. Sin embargo, existen y podemos saber que los podemos representar con un tamaño G, un tamaño H y un tamaño J, y por último un tamaño K. Y van desde las medidas en este caso el tamaño H, de 28 en la vertical, 28 pulgadas, y un mínimo de 44 y hasta un máximo de 143 pulgadas. O sea que podemos variar esa longitud en la horizontal y lo podemos variar desde 44 hasta 143 pulgadas. Lo mismo que el formato J, perdón, es de 34 en la vertical y va desde 55 hasta 176 pulgadas de longitud. Lo mismo en el otro caso, el tamaño K, va desde 40 en la vertical y va desde 55 hasta 143 pulgadas en su horizontal. Como les decía, es poco frecuente encontrarlos, pero los podemos utilizar, sabemos que están normalizados. Desde luego aquí ya venimos en el sistema métrico, que también lo hace mención la norma Y14.1 M, sobre todo la M se refiere a que es métrico, y vemos que el tamaño A0 no es el tamaño carta como en el anterior, como en el sistema inglés. Aquí el A0 se representa que es el tamaño más grande que podemos tener, que va desde los 841 milímetros hasta 1198 milímetros. El A1 también es un formato que es el más frecuente, el más utilizado entre los diseñadores, que viene siendo el tamaño D, para utilizarlo, que es el más común, y viene siendo entre 594 milímetros por 841 milímetros. El tamaño A2, que vendría siendo el tamaño C, también es usualmente utilizado, y ese lo encontramos en 420 milímetros por 594 milímetros. El A3, que también, como les decía, ese es el más utilizado entre los diseñadores, que es el tamaño doble carta, está en 297 por 420 milímetros. El A4, que es el tamaño carta, que también lo utilizamos mucho, que es en horizontal y en vertical, y lo tenemos en estas medidas de 297 milímetros por 210 milímetros. ¿De acuerdo? Pero también la norma maneja unos tamaños alargados de estos, que son poco frecuentes. Estos particularmente yo no los he encontrado en la industria, yo no los he podido, en todos estos años de experiencia, no los he encontrado, sobre todo porque cada plano tiene que ir identificado qué tamaño es, a qué se refiere, a qué tamaño está referido, y no los he podido encontrar. Sin embargo, la norma lo manifiesta que existen y los podemos utilizar, y tenemos estos tamaños. Sin embargo, como en el sistema inglés no viene desde un mínimo hasta un máximo, aquí sí están definidos los tamaños. En vertical, en 594 para un A1.0, es de 594 por 1189. El tamaño más grande que vamos a encontrar en su longitud, en la horizontal, es de 1189 milímetros. Y desde allí, bueno, todos los demás formatos. El tamaño, el 2.1,
varía a 420 por 841. El A2.0 va de 420 a 1189, que es la longitud máxima que nos está permitiendo la norma. El A3.2 de 297 por 594. El A3.1 es de 297 por 841. El A3.0 es de 297 por 1189. De acuerdo, vámonos con la siguiente diapositiva, que es los detalles de formato de dibujo. Vamos a entender cuáles son los detalles que tiene nuestro formato, que es lo mínimo necesario que debe tener un formato de dibujo, que generalmente es lo que nos encontramos en los planos en la industria metalmecánica. El 1 nos dice que es el título del plano. Para los tamaños, para los tamaños de las hojas que tenemos aquí representados, A, B, C, G, y desde luego también para los tamaños de E, F, H, J y K, que ya los vimos, donde dice que el tamaño, en la letra, en las letras, en la sección, en la zona donde va la letra A, va el nombre de la empresa. En la B va el título del dibujo. En el C va el número de dibujo. En el D va la revisión del dibujo. Esto es bien importante, que todos los planos lleven un cuadro de revisiones, ya que con esto nos van a definir cuál es la última versión de ese dibujo, de ese diseño. Normalmente los que participamos en proyectos de ingeniería, vamos teniendo actualizaciones de esos diseños y se tienen que ir plasmando con referencia a las revisiones. Pueden ser numéricas o pueden ser con letras, dependiendo de la disciplina en la que estemos participando o estemos trabajando. En la sección E tenemos que este bloque, bueno, es para información de nombres, fechas, de quién dibujó, quién diseñó, quién revisó, quién aprobó de ese dibujo, ¿no? En la zona F, ahí nos dicen que son las aprobaciones para la actividad del diseño, cuando es diferente de una fuente que prepara el dibujo. Esto puede ser necesario cuando un contratista existe condición de subcontratación. Esto normalmente se utiliza cuando tenemos que presentar estos planos a un tercero y que los tiene que avalar y los tiene que revisar y desde luego aprobar. En la sección G, ahí van las aprobaciones, sobre todo las aprobaciones del cliente, ¿no? Normalmente un cliente tiene que firmar de recibido y de aceptado que ese plano es el correcto, ¿no? En la sección H, bueno, vemos que es la escala. Aquí es muy importante representar la escala, poner la escala del dibujo. Cuando no lleva escala, simplemente se representa con S diagonal E sin escala. En la sección I, esta designación aquí normalmente muchos lo utilizamos para colocar el tipo de proyección, como lo vamos a ver más adelante. En la sección J, ahí es donde tenemos que poner el tipo de tamaño que estamos utilizando del formato. Habíamos visto que hay el A, B, C, D, y el A1, el A2, el A0. Así, aquí en esta zona lo tenemos que representar. Es importante que siempre parezca para poder saber en qué formato está representado ese dibujo. La sección K nos pide que lleve un peso, el peso de la pieza o de todo el componente en general, o de ese subensamble. La sección L son las hojas que se utilizan normalmente. Algunos planos se requieren de más hojas. Para no estar utilizando un número de plano diferente, se utilizan el número de hojas. Podemos tener el mismo número de plano, pero con diferentes hojas. 1, 2, 3, aquí se coloca 1 de 2, 2 de 2. O 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Ahí es donde se coloca, donde tiene que existir una zona de colocación del número de hojas. También es importante, como ya habíamos mencionado, que debe de existir las revisiones. Cuando exista una revisión, se debe de colocar este cuadro de historia de revisiones, donde viene una zona de revisión, descripción, una fecha y quién aprobó. Y en algunos casos se pone la zona.
Esta zona se representa, viene siendo donde está ubicado esa modificación, esa revisión, y la zona está ubicada por estas coordenadas que vienen en los números, en la parte de abajo, en la horizontal, y con letras en la parte vertical. Cuadro de revisiones también puede ser simplificado, de este tamaño, o puede ser de este otro más. En todos los formatos se tiene que colocar cuando exista una revisión. Cuadro de estados de revisiones es muy similar. Los estados de revisión es de que está en proceso, está en estatus, ¿cuál es su estatus? Más bien, está en stand-by o está en proceso de revisión por alguna disciplina en particular. Esto es poco frecuente, no es muy común encontrarlos, lo mismo que el otro cuadro de aplicación. Eso también casi no se utiliza. Realmente en mis años de experiencia laboral nunca he visto este cuadro. Este otro cuadro sí lo he visto, es de poca frecuencia. Veamos los siguientes. Esto es muy importante, designar una área donde vengan las tolerancias y donde venga el tipo de proyección. Este conito truncado nos representa el tipo de proyección ortogonal en la que estamos trabajando ese dibujo. Puede ser en sistema métrico o en sistema inglés. Más adelante les voy a mostrar cómo es que podemos interpretar esto, porque es muy, muy importante y muy necesario conocerlo. Viene el cuadro de estados de revisiones, que puede ser opcional, esquinas redondeadas en el formato, que también puede ser opcional. Pocos planos yo los he visto con las esquinas redondeadas, y hablan de las flechas de centrado del plano, que también pueden ser opcionales con estas configuraciones. Y el tamaño de hojas de margen de formato en la zona. Bueno, estos formatos, estas zonas ya los habíamos platicado, es para colocar las secciones o los detalles, los cortes de algún plano. Muy bien. Comenzamos con la proyección ortogonal. Esto es bien importante conocerlo. Cuando me ha tocado he sido docente y he tenido que dar esta clase de dibujo técnico. La literatura de algunos libros explica estos símbolos, esta forma de representación ortogonal en sistema métrico, en sistema inglés, o en sistema americano o sistema europeo. Suele ser un poco confuso. Sin embargo, bueno, encontré una forma de hacer la comparativa para que mis estudiantes los pudieran entender, porque era un poco confuso. Era un poco confuso entenderlo, pero es básicamente muy, muy, muy fácil de entender. Vamos a empezar con una representación frontal, una vista frontal. Desde luego, la vista frontal es la vista que representa, la que tiene la mayor información de ese dibujo, de esa pieza o de esa forma. Vamos a ponerla. Desde luego podemos utilizar cualquiera de las caras, nuestra vista frontal. Eso no importa. Eso puede ser al gusto de cada quien. Pero tenemos que empezar con una vista frontal. Desde luego se representan las demás vistas. La vista superior, que en el sistema americano, en ANSI, en la norma ANSI, lo proyecta en la parte superior de nuestra vista frontal, mientras que en el sistema ISO, en el sistema europeo, lo representa en la parte inferior de nuestra vista frontal. Nuestra vista lateral izquierda, en el sistema métrico, en el sistema inglés, lo vemos de nuestro lado izquierdo de la vista frontal. Mientras que en el sistema europeo, en el sistema europeo, en la norma ISO, lo representa del lado opuesto, del lado derecho. Por eso yo les digo a mis estudiantes que esto en particular son inversos. Si el lado derecho de uno está en el lado izquierdo del otro, y viceversa. Lo mismo, la vista derecha en el sistema americano está del lado derecho, mientras que en el sistema europeo está del lado izquierdo. La vista inferior en el sistema americano está en la parte inferior de la vista frontal, mientras que en el sistema europeo está en la parte superior. La vista posterior se representa en el sistema americano del lado izquierdo, mientras que en el sistema europeo se representa del lado derecho.
Y desde luego, ¿cómo podemos interpretar a qué sistema se refiere? Por eso les decía que es muy importante reconocer este cono truncado y lo podemos encontrar. Cuando lo veamos de esta forma que tenemos en el primer cuadrante, tenemos los círculos y el conito, representa que es el sistema americano o el sistema inglés, perdón, sí, en el sistema americano, por medio de ANSYS, en la norma ANSYS, y cuando lo vemos que aparece en el primer cuadrante el cono truncado, es que estamos hablando del sistema ISO. Entonces, con esto es muy importante reconocer nuestras proyecciones ortogonales. Veamos los tipos de líneas que tenemos. Desde luego hay muchísimas más tipos de líneas, pero en los planos mecánicos podemos encontrar frecuentemente, son los de uso más común, que son estas líneas, perdón, disculpen. Son este tipo de líneas. La línea gruesa es para línea continua, línea oculta es para las líneas que están ocultas, que no se ven, como en el caso anterior de la piececita que se veía que tenía líneas ocultas. Líneas de sección, líneas de ejes y contornos para los centros de las piezas, sobre todo de piezas que son redondas o eje, que tienen un eje. Las líneas de simetría, que ya las habíamos visto, que son estas, se representan con estas dos rayitas más gruesas. Sabemos que entonces del otro lado es simétricamente igual, es idéntico. La línea de acotación o de dimensión, las líneas de corte o de sección, líneas de vista para seleccionar una vista sí, hacer referencia a una vista, líneas de corte, estas líneas de corte las vamos a ver más adelante, lo mismo que estas líneas de vista y de corte. Estas líneas fantasma, generalmente esta línea fantasma en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo es que se representa o por qué se utiliza. Las líneas punteadas, estas líneas punteadas se pueden utilizar como líneas ocultas también. O la línea encadenada. También esta línea se utiliza para los ejes y centros de algo cilíndrico. Los achurados más comunes, ¿no? Tenemos que si encontramos estas líneas, dice la definición que un achurado significa dibujar líneas paralelas con espacios en blanco entre cada una de ellas. Pueden representarse de diferentes tipos de materiales. Desde luego, si encontramos puras líneas horizontales, es un hierro fundido o un hierro maleable, o sabemos que es un acero. Perdón, es un tipo de hierro. Si encontramos dos líneas juntas o dos líneas paralelas, es acero. Si encontramos una línea continua y una línea punteada, puede ser bronce, latón, cobre y alguna otra aleación similar. Si encontramos este mallado, estos rombitos, puede ser un metal blanco como zinc, babit o algunas otras aleaciones similares. Si encontramos estas líneas con estas pequeñas líneas perpendiculares a ellas, puede ser magnesio o aluminio. Generalmente se representa el aluminio, según representando el aluminio. Si encontramos estas cuatro líneas, puede ser plástico o caucho. En algunos se representan con 3 o con 4, pero básicamente es lo mismo. Y así sucesivamente todos esos encontramos. Tenemos concreto, tenemos tierra o terreno, piedra o rocas, arena o arcilla, agua y otros líquidos y madera. Son los más comunes. Desde luego, cada área tiene sus propios achurados, ¿no? Como les decía, la parte de las líneas fantasmas se representa para indicar que tiene un movimiento, como en este caso, esta parte o esta pieza tiene un movimiento. Vamos a quitar se me fue. No, disculpe. Perdón. Ahí está. Representa ese movimiento, que esa pieza, esa manivela tiene un deslizamiento. Por eso se representan con líneas fantasma. Desde luego aquí podemos hacer cortes o secciones a la mitad o completos, ¿no? O una cuarta parte o todo completo. Vemos que tenemos líneas de simetría y de esta forma se pueden representar los cortes. Veamos las siguientes diapositivas.
Recuerdan que habíamos visto las líneas de vista, pues aquí representa una vista. Cuando no tenemos espacio para representarla, simplemente agregamos esta vista, agregamos estas flechas y la vista se coloca, ¿no? Y se coloca dependiendo de la letra. La letra no importa, puede ser número o puede ser numérico, puede ser con letra. Y aquí tenemos las diferentes representaciones de vistas. Vistas auxiliares, como esta en particular. Aquí nos dice que trae una inclinación a 60 grados. Si lo vemos en una vista, en su vista de proyección ortogonal, no sabemos si tenga alguna inclinación. Por eso nos dice, nos marca que puede tener alguna inclinación. Tenemos otras vistas y secciones. Recuerden que habíamos visto las zonas en los planos. Bueno, para eso nos sirve aquí. Se hace una representación de esta vista y nos dice que está en la zona A3. Bueno, vamos a buscar cuál es la zona A3. Pues aquí está la A y la zona 3, en la horizontal y en la vertical, y es por eso que se representa de esta forma. Desde luego también, si se fijan, aquí tiene una línea de corte. Esta línea de corte representa que es cuadrado o es rectangular, o es recto o es plano. No representa que sea cilíndrico. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. También igual las secciones de cortes se utilizan, son muy frecuentes. La norma dice que tiene que ser perpendicular al corte, al ángulo de corte. Sin embargo, en algunas prácticas de ingeniería es común verlas en su condición horizontal o en su condición vertical, para mayor interpretación, mejor interpretación. Aun cuando la norma lo establece que sea perpendicular, se puede establecer girando ese detalle. Tenemos más cortes, más detalles de cortes y secciones. Aquí vemos en la sección A, la sección B y la sección C con su escala. Desde luego está amplificado con respecto a la vista original, ¿no? O al dibujo original. Tenemos el gancho también. Aquí podemos representar también. No necesariamente tenemos que poner las flechas con las letras, simplemente se sale a través de una línea punteada de ejes y centros para representar la forma que va teniendo, que va cambiando a lo largo de toda esta figura, como en el caso del gancho. Lo mismo en el caso de esta polea, perdón, de este disco, de este volante. También se puede representar que tiene diferentes formas en todo el diseño, en todo su contorno. Aquí vienen los cortes, los tipos de secciones. Estas secciones puede ser cuando vemos una especie de pétalo, entendemos rápido que es un cilindro, que es un eje, ¿no? Si lo encontramos de esta forma, es que es una barra hueca, o es un tubular, o es tubo. Si lo encontramos seccionado así, generalmente no lo encontramos así. Yo les puedo decir que también en lo largo de mi experiencia yo no he podido encontrar, ni yo los he representado. Yo no los represento de esta forma. Prefiero representarlos cuando es un tubo, de estas dos formas, de estas dos maneras. Pero sí los podemos representar de esta cuando son cuadrados o son rectangulares, como ya lo habíamos visto en las imágenes anteriores. De igual forma, como ya les había comentado, esta vista es una proyección, una vista auxiliar, es perpendicular al ángulo al que se encuentra, y estas vistas son iguales, son vistas auxiliares. Todas estas representan vistas auxiliares. Esta de la parte de abajo es una ampliación de un detalle para identificar que trae aquí una unión a través de un remache. Dimensiones. Tenemos varias formas de dimensionar en sistema métrico y en sistema inglés. Básicamente son iguales, son idénticos. Lo que cambia son las unidades, pero es la representación de ellos es básicamente igual. Tenemos podemos tener estas configuraciones, y tenemos una que se llama origen. A partir de aquí, todas las dimensiones es el origen. De aquí en adelante, todas las dimensiones van a ser representadas desde un origen, en horizontal o en vertical. Lo mismo en dimensiones angulares. Es poco frecuente encontrarnos estas dimensiones en radianes, con grados, minutos y segundos, cuando normalmente es común encontrarlas en grados. Eso es lo más común, encontrarlas. Y con el origen. Es poco frecuente, pero se utiliza. La norma lo establece.
la aplicación de dimensiones. Así se puede dimensionar esta pieza. Sabemos, ya no es necesario representar esta distancia que falta aquí, porque sabemos que automáticamente, si tenemos 20 y la total son 40, pues el restante es 20. Lo mismo acá. Esas dimensiones es necesario entender que se pueden colocar de esta forma. Más adelante vamos a ver cómo se pueden representar de otra manera. La distancia entre dimensiones mínima que pide la norma, la Y14.5, pide que la base, la primera dimensión, es a partir de 10 milímetros como mínimo, y sucesivamente las que le siguen van a ser de 6 milímetros. Esto no está restringido, lo podemos utilizar conforme nos sea necesario esta colocación de dimensiones. Las dimensiones escalonadas, cuando tenemos muchas dimensiones así en la misma sección, si las tenemos todas alineadas es frecuente que nos podamos confundir. Por eso la norma lo pide que sean escalonadas. Y eso sí es muy común encontrarlos. Igual mismo la agrupación de dimensiones, ya habíamos visto por qué razón se utiliza así. Tenemos 2 de 20 y tenemos la total que es 60. Entendemos que esta automáticamente mide 20 milímetros. También la podemos representar, ahorita les voy a mostrar cómo la podemos representar. Localización de puntos. Cuando tenemos una pieza con radios, no vamos a acotar al radio, sino vamos a acotar a donde hace intersección las líneas tanto horizontal como la diagonal. En ese punto se hace la acotación. Es como se tiene que acotar. Dimensiones cortadas o segmentadas. Ya los softwares, la gran mayoría hace esto. Anteriormente, bueno, cuando se dibujaba a mano, pues el dibujante tenía que definir cuáles eran las dimensiones que tenían que ser cortadas. Pero ya ahorita ya la gran mayoría de los software hace ese corte de dimensiones cuando es necesario. Recuerden que les había comentado que cómo podemos representar. Si ya tenemos las dos dimensiones de 20 y sabemos que la total es de 60, desde luego que la última es 20 y se representa entre paréntesis que se refiere a que es una medida de referencia. Lo mismo en diámetros, se pueden representar en cualquiera de sus vistas, ya sea en la vista donde se vea el diámetro, el círculo, o simplemente donde se ve una sección de esa parte, ¿no? La vista es con referencias generales, igual podemos dimensionar las dos dimensiones de 34 y la total como referencia de 68. Esto es muy común verlo, muy común verlo en los planos, en la interpretación de planos mecánicos. Cuando los vemos entre paréntesis, sabemos que es de referencia y no estamos sobreacotando, pero no estamos cometiendo un error, ¿no? Simplemente es que la necesitamos como referencia. Minimizando flechas o minimizando detalles. Aquí, si se fijan, dice que es 3x de un diámetro de 8.8 indicado con la letra Y. Todos los círculos que tengamos la letra Y es donde van a tener esta medida, mientras que el resto es de 8.6 milímetros. Aunque en el dibujo pues parecen ser iguales, idénticas, pero varían su dimensión. Ubicación de radios de centro, también eso es poco común encontrar esto, pero sí lo encontramos en los planos mecánicos. Los radios. Podemos tener la indicación del radio interior, radio exterior, con la flecha interior o con la flecha exterior o con la flecha exterior y la notación exterior, o con la flecha exterior y la notación exterior. Lo mismo que el radio. Cuando tenemos secciones muy largas, se segmenta o se corta esa dimensión, porque por el dibujo, pues si ya no tenemos espacio y no hay nada más que representar, simplemente se utiliza este tipo de dimensiones. Esto es muy frecuente encontrarlos. Tenemos radios con centros no ubicados. Aquí encontramos, como ya hemos visto, la ubicación de puntos en las líneas donde hace intersección, y a partir de allí se coloca su dimensión y sus radios. Podemos encontrarlos así de esta forma. Los radios y diámetros esféricos. Aquí tenemos una pieza, un cilindro. Es una pieza cilíndrica con un extremo esférico, y se mantiene con una S por sus siglas en inglés, por su acrónimo en inglés. Lo mismo en este caso, el diámetro o el radio. Dimensiones cortadas ya la habíamos visto.
las podemos utilizar, también son muy frecuentes encontrarlas, y esquinas redondeadas, que también los encontramos muy frecuentemente. Esto es también muy interesante, la acotación con longitud de arco, segmentado y arco, segmento de arco y ángulo. Cuando encontremos esta medida con este arquito en la parte superior o a un costado de la dimensión, es que estamos midiendo la longitud de arco, es lo que mide este arco extendido. Si encontramos esta dimensión en horizontal, es lo que mide de este punto a este otro punto. Lo mismo acá, lo podemos encontrar en la forma angular. Esto es permitido, lo vamos a encontrar muy frecuentemente en los planos, en la interpretación de planos mecánicos. La acotación de oblongos, de ranuras, o les llaman, algunos otros les llaman diámetros alargados. Yo los conozco más por oblongos o por ranuras, y se pueden representar de esta forma. Cualquiera de estas tres formas está bien representada y las podemos encontrar frecuentemente. Lo que les digo que frecuentemente utilizamos es el de la letra A, el dibujo de la letra A. Es el más común que podemos encontrar. Acotación de extremos parcialmente redondos, pues es muy similar. Se acota el total de la distancia y el radio de esa curvatura. La acotación de contorno simétrico, recuerden que aquí ya habíamos visto estas rayitas, significa que es simétrico, que lo mismo que mide de este lado, lo mismo mide del otro lado. Y este acotado, que es oblicuo, también es común encontrarlo y es frecuente. Y está bien hecho, está bien representado de esta forma. Las acotaciones con contorno circular. Esto también es muy común encontrarlos. Y las acotaciones tabuladas por coordenadas, esto es muy común encontrarlos, sobre todo en el diseño de moldes, en los planos de moldes de construcción de plástico. Los vamos a encontrar, son de uso frecuente. Y dimensiones coordinados o desplazados también los vamos a encontrar más adelante. El día de mañana les voy a mostrar algunos ejemplos de estas acotaciones para que los veamos en aplicaciones de planos que sí existen, ¿no? La norma habla de un orificios spot face. La verdad, en todos esos años de experiencia en diseño y en dibujo, yo nunca lo he visto representado. La verdad es que no tiene, desde mi punto de vista, no hay una finalidad. Sin embargo, la norma lo establece. Si lo encontramos, bueno, entendemos que se refiere a que solamente es la línea horizontal antes de realizar el radio de la ¿cómo se llama? Del radio de curvatura del interior. El otro, que es muy común, eso sí, es el dimensionamiento de cajas o el escariado. Ese se utiliza, es muy conocido con esta anotación, que viene el diámetro, con esta cajita, con esta especie de U cuadrada, viene el diámetro, indica que esta caja mide un diámetro de 10 milímetros con una profundidad, esta flechita indica que tiene una profundidad de 3 y que alrededor tiene un radio de 1. Y el diámetro de arriba es el diámetro base, que es el de 16 milímetros. Es muy común eso. Es de uso muy común encontrarlo en los planos mecánicos, casi en cualquier disciplina. Cuando encontramos la de profundidad, no hacemos referencia únicamente a planos, a diámetros, sino a cualquier forma o a cualquier contorno. Dimensiones combinadas, también tenemos varias dimensiones combinadas. Podemos tener profundidad y podemos tener las cajas o el escariado, y se representan de esta forma y son muy comunes de encontrar en los planos mecánicos. Lo mismo que el avellanado, el abocinado o el abocardado, también es muy común encontrarlos y se representan de esta forma, con este símbolo en V. Si encontramos esto con un símbolo en V, sabemos que tiene un avellanado, un abocardado o un abocinado, con estas características y con estos valores, ¿no? Dimensiones de flechas y de chaflanes, esto también es muy común encontrarlos con esta figura que tenemos aquí. Es poco común encontrarlo de esta forma, pero también los encontramos.
y los podemos representar de cualquiera de las dos formas. Lo mismo las dimensiones de chaflanes internos puede ser desde todo el ángulo en ambas caras o simplemente de un solo extremo, que es el más común encontrarlo de esta forma. Chaflanes entre superficies distintas a 90 grados se tiene que dimensionar así, aun cuando también los podemos encontrar con anotaciones. Acotación de cuñeros también. Los cuñeros se representan de esta forma, desde la base del lecho inferior hacia el interior de la cuña, o hacia el exterior de la cuña, que es en el caso interior. Las acotaciones por coordenadas rectangulares. Esto es muy común, es lo más frecuente que podemos encontrar en los planos y se tiene que representar de esta forma. A partir de dos caras, de horizontal y vertical, del lado derecho al lado izquierdo, superior e inferior, podemos encontrarla. Lo mismo para acotar este círculo, este arreglo de barrenos, lo podemos encontrar de esta forma. Sin embargo, lo más común es hacer un diámetro, poner el diámetro y ubicar a qué ángulo se encuentran estos barrenos. Esta acotación por coordenadas rectangulares sin líneas de acotación es, como les decía, es el más común encontrarlo en los planos de moldes de inyección de plástico. Básicamente esto es lo que se utiliza en moldes de inyección de plástico. Esto es, se encuentran por coordenadas, se ubica unas por medio de letras y y números, y encontramos su ubicación. Desde luego viene su profundidad, algunos son pasados, otros tienen una profundidad de 18 milímetros. En este caso, perdón. O dimensiones repetitivas. Estas dimensiones repetitivas se representan de esta forma. Son muy comunes encontrarlas, son de la forma más común encontrarlas, y tenemos que partimos de una base con la medida enseguida entre la distancia que se repiten, y por último una medida total donde representamos la cantidad de veces que se repiten. Esta puede ser 17 espacios por 16 milímetros de distancia, y da un total de 272 milímetros. Esto es muy común encontrarlo en los planos, muy común. Desde luego, algunas prácticas de ingeniería, en el caso de arreglos circulares, se utiliza el arroba en lugar de la X, se utiliza el arroba para indicar que son 8K a cada 45 grados. Por eso se utiliza el arroba. En el diseño mecánico estático se utiliza mucho esa notación. Tenemos las dimensiones con tolerancias. Básicamente tenemos tolerancias simétricas, límite máximo, límite mínimo o un mínimo. Lo mismo en angulares, poco frecuente en tolerancias angulares, es muy poco frecuente encontrarlas. Sin embargo, existen y las podemos encontrar y representar de esta forma. Tenemos la dimensión básica. Esto es muy común encontrarnos con esta dimensión, que se representa con un rectángulo, encerrando la dimensión en un cuadrado o en un rectángulo. Y esto nos dice la definición, que es una dimensión teóricamente exacta, la dimensión de referencia o una dimensión generalmente sin tolerancia, que se usa para propósitos informativos. Sin embargo, los planos tienen una tolerancia general, y aun cuando sea básica, se hace referencia a esa tolerancia general. Vamos a empezar ya con simbología de tolerancias geométricas. Desde luego, el webinar no nos da para dar una explicación por qué las tenemos que utilizar, cómo las tenemos que utilizar, y sobre todo determinar esas tolerancias. Esto se da en un curso de tolerancias geométricas y de acotación funcional. Esto se hace con mayor detalle, pero es conveniente entenderlas y comprenderlas, saber que existen. Tenemos aquí este cuadro es muy común encontrarlo en la literatura, pero sobre todo la norma, la Y14.5, nos hace referencia a esta tablita, donde hace una comparativa entre ASME e ISO, y si se fijan, la simbología de ambas normas son idénticas y representan lo mismo y quieren decir lo mismo. Por lo que si lo encontramos en una u otra, no hay problema, podemos interpretarlas. Tenemos de forma, con rectitud, circularidad o redondez, planicidad o planitud y cilindricidad. En perfil, tenemos perfil de una sola línea o perfil de una superficie. En orientación,
tenemos en orientación angular, perpendicular o paralelismo. En localización tenemos posición, que es muy común, es de las más comunes encontradas, concentricidad o coaxialidad o simetría. Alabeo, salto, descentrado o cabeceo, esto nos lo podemos encontrar en diferentes nomenclaturas, en diferentes libros, lo podemos encontrar así, y sabemos que es un descentrado circular o un descentrado total. Esto lo utilizamos para flechas. Y aquí vienen una serie de datos que nos pueden ayudar para encontrar o determinar en qué zona podemos aplicar la tolerancia. Y aquí viene su referencia. Empezamos con el control geométrico, que puede ser cualquiera de estos símbolos de forma, de perfil, de orientación, de localización o de cabeceo o de central. Viene la zona de la tolerancia, puede ser el diámetro, puede ser la tolerancia simple. Podemos tener un modificador de tolerancia. Este modificador de tolerancia significa que es una condición máxima de material que nos da un bonus de tolerancia a esta tolerancia de posición, ¿no? Generalmente la utilizamos en la deposición, ya sea hacia máxima o hacia mínima. Lo mismo venimos la referencia o el datum primario, tenemos la referencia secundaria, la referencia terciaria o terciario, y con su modificador del datum, que también lo podemos, puede ser con su condición máxima superior o con su condición máxima inferior. Desde luego, este es en ASME y este es en ISO, y básicamente representan lo mismo. Veamos algunos símbolos más que se utilizan, que las normas utilizan, tanto ASME Y14.5 como ISO 1101. Es frecuente encontrarnos estas nomenclaturas, y en esta tabla, pues bueno, significa, si encontramos una flecha con este círculo, es que es todo alrededor de una forma, y eso es por todos lados. Si encontramos dos círculos, es que por todos lados tiene esa tolerancia o esa designación o esa descripción. Tenemos la condición máxima de material, que se representa con una M, el límite máximo de material con otra M, una mínima condición, que por cierto, ASME sí la maneja, ISO no, mínima condición de material, que es una L en ambas normas, límite menor de material es con una L también, lo maneja ASME, pero ISO no. Zona proyectada de la tolerancia, que es con una letra P, ASME e ISO sí lo maneja. Plano tangente, también las dos normas lo establecen. Estado libre, también lo establecen. La característica del datum, como podemos ver, lo podemos representar de la misma forma, tanto ISO como ASME permiten que el triangulito pueda ser relleno o no puede ser sin relleno, ¿no? Sin contorno completamente rellenado, un asurado sólido. Origen dimensional, las dos la permiten de la misma forma. El marco de control es igualito para las dos normas. Lo mismo un cono, o si es cónico, o una pendiente, eso es muy común, o un escariado solamente lo maneja ASME, pero ISO no. Perdón. Si vemos la máxima condición de material, lo decíamos, es que es a partir de la tolerancia máxima que tenemos aquí representados. Si se fijan, tenemos un diámetro de 50 más 0.02 y menos 50 menos 0.02. Y se representan así. Nos hace referencia a que la máxima condición de material es con la tolerancia máxima, y el límite o la mínima condición de material es con la tolerancia mínima. Todos esos valores nos sirven para determinar ese valor. Como les decía, en un curso de tolerancias geométricas les enseñan a determinar ese valor. Es muy fácil de determinar. La comprobación la comparativa de símbolos. Seguimos con la misma comparativa de símbolos. Orificios de spot face, ya lo habíamos visto. ASME lo maneja, ISO no lo maneja. ¿Por qué? Porque pues realmente pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, bueno, la norma lo maneja, si lo llegamos a encontrar. Avellanado o abocinado o abocardado, sí lo maneja ASME, pero ISO no. El cuadrado, el símbolo de cuadrado, también ambas lo manejan, pero es poco frecuente encontrarlos o utilizarlo. Dimensión no a escala, lo representan con una línea horizontal en la parte baja, en la parte inferior del texto. No lo encontramos.
no es frecuente encontrarlo. Y así tenemos estas medidas, ¿no? La cantidad de lugares, recordemos, en ASME es una X mayúscula, mientras que en ISO es una X minúscula. Longitud de arco lo podemos encontrar en la parte superior de la dimensión o en un costado de la dimensión. El radio, pues sabemos que es con R en ambos normas, lo mismo que el radio esférico, lo mismo que el diámetro esférico. El radio controlado es poco frecuente, no lo encontramos, pero lo utiliza ASME, ISO no. Esta flechita de entre, eso es importante, lo vamos a ver más adelante, si lo podemos encontrar. Tolerancia estadística. Esto, si la tolerancia estadística es si nuestro control de calidad o nuestro laboratorio de metrología lleva un control estadístico de las tolerancias de una pieza y ya nos puede determinar esas tolerancias, bueno, se coloca esa tolerancia. Este símbolo que es bajo un control estadístico de la tolerancia. El destino de la referencia, esto lo vamos a ver más adelante, y el destino de la referencia móvil y el punto objetivo. También se representa por diferentes puntos de tolerancia. Estos diagramas de flujo son muy importante conocerlos, saber que existen, desde luego los vamos a mencionar aquí brevemente, pero nos hace referencia a la ubicación de nuestra tolerancia geométrica, ya sea en rectitud, en planitud, circularidad, cilindricidad, un perfil o una superficie, y nos va dando ciertas formas para poderlo identificar, dónde lo podemos colocar o dónde los vamos a poner. La selección de datos, más adelante vamos a ver en los flujos, en los diagramas de flujos, dónde vienen los datos que tenemos que ubicar, y aquí viene una serie de indicaciones. Es muy importante conocerlos, ¿no? Entender que existen. Cada forma tiene su diagrama de flujo, cada tipo de tolerancia tiene su diagrama de flujo, como el de forma, el de orientación, y nos va guiando y nos va llevando hasta poder determinar cuál es la mejor ubicación, tanto en forma, en orientación. Lo mismo aplica para localización, para perfil y para descentrado o cabeceo o alabeo o salto, ¿no? Esto lo podemos encontrar con diferentes términos. Cada uno tiene su diagrama de flujo para la ubicación y es importante conocer y entender que existen, ¿no? Los símbolos funcionales, bueno, podemos ver, ya lo vimos en la tabla comparativa, que puede ser en vertical o en horizontal, con un quiebre, o con el triángulo con el asurado sólido, o puede ser vacío. Y se puede representar de esta forma, ¿no? En diferentes caras, con diferentes planos. Y básicamente lo podemos encontrar en un diámetro interior, en un diámetro exterior. No importa la letra, eso sí, eso es importante. No es necesario iniciar con la letra A, podemos iniciar con cualquier letra. No hay restricción. Sí tiene que ser con letra, no con número, tiene que ser con letra, eso sí. La norma nos pide que tiene que ser con letra. La colocación de los símbolos, vaya, pues miren, aquí tenemos la ubicación, puede ser en un diámetro, aquí está diciendo que es de la tolerancia es de posición, con una tolerancia de más o menos 0.1 en el diámetro, una condición máxima de material, con referencia al primer datum A, B y C, y haciendo referencia que el círculo, el diámetro es el datum D. Podemos tener hasta un cuarto datum de referencia. Dos características de referencia, podemos tener superficie de una tolerancia de superficie en esta parte superior, y en la parte inferior haciendo referencia a la línea A, que es la línea base, mientras que la principal es entre estas dos líneas, y nos hace la representación gráfica y a un costado del dibujo. Estos datos, ejemplos de símbolos de destino, nos refiere exclusivamente a dónde quieren aplicar la tolerancia, dónde quiere ser aplicado. Por eso se hace esta X, que es el de target, el de objetivo,
el punto objetivo donde queremos tener la tolerancia. Y se representa de esta forma. Es poco común, poco frecuente, sin embargo, sí los llegamos a ver. Tenemos otra misma ejemplo de tolerancia puntual o en algún destino, el área de destino de la referencia. Aquí hace referencia a que es un diámetro, a que está entre estas dos distancias en X y en Y hace referencia a que tiene un diámetro esa tolerancia, ¿no? O puede ser puntual, y sin embargo, bueno, se efectúa, se le coloca el área que se tiene que considerar como tolerancia. La tolerancia estadística ya la habíamos comentado, que es con base a al control estadístico que puedan tener en su planta, ya sea en el área de control de calidad o en el área de metrología, en su laboratorio de metrología, y a partir de ahí se pueden determinar las tolerancias en esta pieza que son frecuentes. Recuerden que habíamos visto el símbolo de entre, esta distancia esta flechita de entre indica que es entre punto y punto. Veamos aquí el ejemplo que tenemos aquí en nuestra imagen. Tenemos una tolerancia de superficie, de forma, que parte desde este punto donde está la línea y hace intersección con el radio, con el radio de esta curvatura, y va desde este punto hacia la parte perpendicular donde hace intersección con el otro radio, y va desde el punto A hasta el punto B. Por eso dice que esta tolerancia únicamente aplica desde A hasta B. Y desde luego acá viene la otra tolerancia que va desde B hasta C, y la otra tolerancia va desde C hasta D. Si se fijan, cada tolerancia tiene una diferente una tolerancia diferente entre ellas. Esta es de punto 12, esta es de punto 1 y esta es de punto 0,5, y lo podemos ver representado de esta forma. Aquí están los punto 12, aquí están los punto 1 y aquí están los punto 5. Entonces, cuando encontremos esto, quiere decir que esa tolerancia solamente aplica entre dos puntos. Aquí les decía el símbolo cuadrado, es poco frecuente encontrarlo, sin embargo lo vamos a encontrar. Normalmente lo que los diseñadores o los dibujantes hacen es marcarlo con una X, y con eso automáticamente se entiende que esa es un plano o es un cuadrado. Lo mismo vemos la flecha con todo alrededor o por todo alrededor. Esto es frecuente de encontrarlo también. Y este dibujo que tenemos aquí, que son la ubicación del marco de control de funciones, donde tenemos de posición, donde tenemos de orientación y tenemos de forma. Es muy común encontrarlo. Vemos que tenemos varias tolerancias. Si se fijan, yo les decía que es muy frecuente encontrar el de posición hacia un arreglo circular de barrenos, y no lo vamos a encontrar así de esta forma. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Aquí nos habla estas imágenes, este cuadrito, esta tablita nos dice los grados de libertad que podemos tener en diferentes formas del dibujo que estamos proyectando, ya sea en planitud, ya sea en un ancho, o ya sea un esférico, ya sea un cilíndrico, ya sea un cónico, ya sea una forma lineal extruida, o ya sea una forma compleja. Y tenemos los grados de libertad. Cuando lleguen a tomar un curso de tolerancias geométricas, van a conocer los grados de libertad, van a entender a qué se hace referencia a los grados de libertad, y desde luego los tenemos que entender. En un caso plano tenemos solamente 2 grados de libertad, en el caso de una parte refiriéndonos al ancho, solamente tenemos 2 grados de libertad. En el otro tenemos, en el cilíndrico también tenemos 2 grados de libertad, en un cónico de igual forma 2 grados de libertad, mientras que en una forma extruida aquí sí tenemos los 3 grados de libertad. Lo mismo que en una forma compleja tenemos 3 grados de libertad. Los podemos encontrar representados aquí en estos dibujos. Múltiples marcos de referencia, de datos y de interrelaciones. Ya mero que terminamos con esta sección. Y básicamente, pues aquí tenemos los de cabeceo o los de descentrado. Esto es muy común encontrarlo en flechas, sobre todo en flechas, donde lo podemos encontrar, este símbolo de descentrado.
Los vemos ubicados aquí también en estas piezas, son como ejemplos para entender dónde frecuentemente los vamos a encontrar. Y eso se los puedo asegurar que en donde quiera los vamos a encontrar. Vayamos a un ejemplito ya para terminar esta parte. Un ejemplo de cómo podemos tener planicidad y paralelismo en el rectificado de una placa. Podemos ver aquí cómo quedó el rectificado. Tenemos una dimensión de 24.99, cuando aquí nos marcan que tenemos 25 milímetros más menos 0.03. Está muy cerrada la tolerancia, sin embargo lo pudimos lograr tenerlo, ¿no? Porque nuestra máxima era 25.03 o nuestra mínima era 24.97, por lo que logramos tener 24.99. Estábamos dentro de lo que nos estaban solicitando. Y la planicidad lo podemos ver aquí con este pequeño video, como la aguja, la manecilla del indicador de carátula, después del rectificado, los seteamos en 0. Por aquí hubo un pequeño saltito, pero aún así, con ese pequeño salto estamos cubriendo la tolerancia que nos están pidiendo. O sea, aquí la manecilla se hubiera movido lo que nos indica los 0.02 o las dos milésimas que nos están pidiendo, pues aún así hubiéramos estado en tolerancia. Pero si se fijan, no hay movimiento, es muy ligero el movimiento que existe, por lo que estamos cumpliendo con lo especificado en el plano, en el plano que nos dieron. Entonces, para esto es un pequeño ejemplo. Desde luego me hubiera gustado que esto originalmente estaba proyectado para que fuera un poco más dinámico y poder pasar a los talleres y poder estar haciendo algunas prácticas, pero bueno, lamentablemente por cuestiones de la pandemia no fue posible. Lo tenemos que ver de esta forma. Pero sin embargo tenemos algunos videos para podérselos mostrar. La siguiente, simbología de acabado superficial. Eso es también muy común encontrarlo en los planos mecánicos. Tenemos las dos normas, tanto ISO como ASME P46.1 y ISO es la 1300 Sin embargo, son idénticos, son muy parecidos. Uno tiene más información que el otro. Sin embargo, es poco frecuente encontrar toda esta nomenclatura, toda esta información en los planos mecánicos. Inclusive cuando ven, visto planos que nos han llegado de otras partes del país, sobre todo de Europa, y es poco frecuente encontrar toda esta información. Este es básicamente el de ISO. El de ASME, se utiliza, es el más frecuente, es la figura 7B, es la más frecuente en la que podemos encontrarnos los símbolos. Inclusive todavía en la figura 7E es muy frecuente encontrarlos. Sin embargo, bueno, sabemos que tienen una nomenclatura y cada cosa tiene su lugar, ¿no? Podemos encontrar que el símbolo de ISO es mucho más complejo, tiene mucha más información que el de ASME. Sin embargo, como les digo, mucho de estos valores, mucho de esta información que está aquí, la podemos encontrar en las notas del plano. Casi toda esta información que viene ubicado en esta sección de la simbología del acabado superficial, ya lo podemos encontrar en las notas. Y es muy frecuente encontrarlas, todas estas referencias que tenemos aquí, encontrarlas en el cuadro de notas. Y desde luego aquí vienen algunos acabados, algunas formas que se tienen que hacer, los acabados superficiales o los rectificados, sobre todo. Es poco frecuente encontrarlos, pero sin embargo sí los encontramos. Aquí viene una tablita comparativa. Esta tablita comparativa tanto es de ANSI o ASME como de ISO. Y la que más vamos a encontrar frecuentemente, como les decía, en el caso de ISO, es esta, el segundo símbolo, mientras que en ASME o en ISO es el primer símbolo, es el que nos vamos a encontrar. La parte inferior que nos encontramos hace referencia al acabado superficial en micras, o en el caso de en micras. Este es 1.6 RA de las micras. Desde luego hay un curso exclusivo para acabado superficial, eso lo dan normalmente las áreas de metrología, porque eso es muy importante para ellos. Y existen cursos de acabado superficial donde se detalla, donde se determina cada ubicación de esas anotaciones.
Continuamos con el otro, con la otra parte de la interpretación de planos mecánicos. Nos hacemos referencia a las tolerancias del sistema eje y agujero único. Esto es muy frecuente encontrarlo, nos lo vamos a encontrar en todos los planos mecánicos, no va a haber ninguno en el caso de los planos de moldes de inyección de plástico. Es muy frecuente encontrarnos este símbolo, ya sea en minúscula o en mayúscula. H7, H6 nos corresponde a una tolerancia de eje y agujero único. Como vemos aquí, estos valores son a partir de una estadística, de un estándar, de un promedio dimensional que ya se tiene. Todos estos valores ya existen, están en tablas, simplemente saber ubicarlos, en dónde los podemos encontrar y cómo los podemos aplicar. Esto en un curso de tolerancias geométricas también es parte de ese curso, cómo lo pueden determinar. Estas dos tablitas es para determinar ese valor. Pues los podemos encontrar de esta forma muy usual. Sin embargo, la literatura tiene muchísimas más tablas, pero estas son las más comunes que nos vamos a encontrar. Podemos encontrar un ejemplo que es un H11 con C11, que va para piezas de cuyo funcionamiento requiere mucho más juego, y así sucesivamente podemos determinarlo. Desde luego, como les digo, esto va en relación a un curso que también se puede solicitar. Veamos unos ejemplos rápidos. Tenemos estas tablas en particular son de uno de mis libros. Desde luego hay tablas muy similares, pero esta es la que yo más me he acoplado a utilizar. Ya hice en su momento, me tocó hacer algún análisis de que ver si correspondía o no correspondía, y efectivamente sí, son los mismos valores. Tenemos aquí un ejemplo de una dimensión entre 18 y 30 milímetros, que corresponde a una tolerancia H11 de un agujero. Vemos que tenemos 130 milésimas, más 130 milésimas menos nada. Con respecto a su eje, tenemos 110 menos 240 con C11, utilizando el ejemplo de la tablita anterior. Y esas son las tolerancias que van a tener. Otro ejemplo más, es igual, es muy similar. Tenemos una medida entre 80 y 120 milímetros en un H6, que es el más común. Tenemos 22 milésimas, más 22 milésimas, menos nada. Y con el eje, que es un H5 minúscula, tenemos que más nada, menos 15 milésimas. Estas son las tolerancias que podríamos aplicar o encontrar cuando tenemos el H6 mayúscula o H6 minúscula. Pasamos rápidamente a lo que son la designación de roscas. Esta designación de rosca estándar es muy común encontrarlo, encontrar estas anotaciones en un plano, encontrar un medio o media pulgada, guión 13, UNC, guión 2A. ¿A qué nos hace referencia a esto? Bueno, el primer valor es el tamaño nominal del diámetro del tornillo, mientras que el siguiente designación es el número de hilos por pulgada, y las letras tenemos, significan el tipo de designación de tipo de rosca, como lo vemos aquí en la tablita, que es gruesa unificada nacional, fina unificada nacional, serie extra fina unificada, serie de pasos uniformes, serie miniatura unificada, y así sucesivamente. Estas son las más comunes que vamos a encontrar. Sin embargo, las siguientes dos partes hablan de la tolerancia, del ajuste, rosca externa o rosca o el tipo de ajuste, ¿no? La letra A o la letra B indica si es rosca externa o es rosca interna, y el número, el tipo de número nos hace referencia al tipo de ajuste que podemos ver aquí en esta grafiquita, y la referencia o la descripción de cada una de ellas. No es muy normal, es muy común encontrarnos esta serie de anotaciones que diga que es 2A, 2B, porque como dice aquí la descripción, dice: esta clase se utiliza principalmente para la producción de cerca del 90% de todos los pernos, tuercas y tornillos y productos similares comerciales producidos en los Estados Unidos. Con mucho, la clase de rosca más popular especificada
por las unidades roscadas mecánicas en la serie, principalmente porque ofrece un ajuste de rosca que equilibra el rendimiento, la conveniencia de fabricación, el margen de recubrimiento y la economía. Esto es lo más común utilizado, desde luego, en Estados Unidos. Desde luego tenemos un gran, ¿cómo se llama? Influencia americana. Por eso es que normalmente aquí en México utilizamos tanto métrico como estándar. Y básicamente, por eso es que encontramos esas designaciones. Desde luego, las otras son para otras aplicaciones más específicas. La designación de rosca métrica es muy similar a la anterior, a la estándar, pero esta es métrica. Sabemos que la letra M es el símbolo de métrico, que es en milímetros. El tamaño nominal es en milímetros. El paso, aquí es el paso. El otro, recuerdan que eran hilos por pulgada lineal. Aquí es el paso entre cresta y cresta de los hilos. Entonces aquí es un M8 por 1.25. Y de igual forma tenemos que el primer número es la designación de tolerancia, la G es la holgura, el otro número 6 es otra tolerancia, la holgura que tenemos, y todo eso es una designación de la clase de tolerancia en un diámetro menor, y esto es en el paso. Desde luego es un poco más detallado el sistema métrico, tiene un poco más detalle. Sin embargo, el más común y el más utilizado es el H5, 6, el H6 y el 4G y 6G. Son los más comunes que encontramos con referencia a esta tablita que tenemos. Que tenemos aquí una comparativa de lo que es el H6 mayúscula, 6G minúscula, contra un sistema métrico que es un clase 2A y 2B. Y son muy similares. Y desde luego, bueno, tenemos que es el más común, como en el caso de la rosca métrica, de la rosca estándar. Rápido, de las frecuentes, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en algunos planos mecánicos con algunas designaciones? Desde mi experiencia, vamos a encontrarnos estas nomenclaturas, que es la rosca ACME, que está estandarizado por la ASME B1.5. También nos vamos a encontrar la rosca métrica, que está normalizado por la B1.13M. Las NPT. Las NPT son cónicas, son para conexiones de alta presión, sobre todo en tuberías o en cuestiones hidráulicas o neumáticas. Se utiliza mucho esta rosca cónica, ya que al ser cónica y al estar apretando va generando sello, y lo que permite tener altas presiones entre esas conexiones. La otra, las UNC y la UNF, son las más comunes que nos vamos a encontrar en alguna designación de planos. En el caso de ASME, son las más comunes. En el caso de ISO, vamos a encontrar la rosca G y la rosca R y la rosca RC. Son de las más comunes que nos vamos a encontrar y que son más frecuentes. Vayamos rápido con simbología de soldadura, ya para casi terminar este webinar que estamos por terminar este primer día. Espero que todos estos conceptos que estamos viendo sean de su utilidad, y sobre todo, bueno, que podamos entenderlos, que los vamos a encontrar de uso muy frecuente entre los planos mecánicos. Veamos lo que dice el ANSI, la norma ANSI o la AWS, por su acrónimo en inglés, que es el American Welding Society. Lo podemos encontrar aquí. Nos dice que tenemos una flecha con varias secciones en la que podemos determinar qué tipo de soldadura es. Pero básicamente, rápido, lo que podemos entender es que si tenemos una punta de flecha, tenemos un círculo donde hace el quiebre de la punta de flecha. Eso significa que es todo alrededor. La soldadura va a ir aplicada todo alrededor de donde está indicando la flecha. Si encontramos esta banderita, significa que es soldadura en campo. ¿A qué nos referimos con soldadura en campo? En que muchas de las soldaduras no se hacen en taller, sino se hacen ya instaladas en planta, en la fábrica, o donde vaya a ser la instalación. Esto es muy común en la parte estructural, en la parte civil, donde se aplica esta banderita. Desde luego tenemos otras nomenclaturas más, pero básicamente lo que les puedo decir es que tenemos en la parte inferior, podemos poner el tipo de proceso de soldadura que vamos a poner, o cualquier otra especificación que podamos poner. Aquí muchas veces
Anteriormente algunos planos ya, algunos antiguos poníamos el tipo de electrodo, un E63 o un 6010, lo podíamos colocar aquí. Hoy en día que ya casi no es muy frecuente ya la utilización de soldadura con electrodo revestido, ya se utilizan otros procesos como TIG, MIG, ya son menos frecuente colocar ese tipo de proceso. Y desde luego aquí en esta zona podemos poner los valores de lo que va a valer cada símbolo de soldadura. Pero aquí es importante reconocer que si el símbolo se encuentra en la parte baja de la flecha, es que está indicando que esa soldadura va a ir del lado donde está indicando la flecha. Si lo encontramos del lado superior, eso va a indicar que va del otro lado de donde está indicando la flecha. Como ejemplo, vamos a ver aquí algunos, bueno, veamos los tipos de soldaduras que existen. Tenemos cuadrada, de empalme, en B, biselada, en U, en J, le llaman llama en B, bisel en llama, en filete, que es la más común, de tapón, de punteo o de proyección, de costura, de respaldo, de superficie, de borde, de rebordes con borde o rebordeado o esquinado. Y aquí tenemos una soldadura de filete, cómo se vería con su símbolo. ¿Cómo sería la forma real, no? Si no solamente tuviéramos el símbolo, solamente lo veríamos de esta forma. En B, en doble B, tenemos que es en ambos lados, si se fijan, se ve el bisel de ambos lados. Lo mismo el tapón, el de tapón es un rectángulo, biselado en ambos lados también, parece una K. Tenemos el tapón de raíz con un bisel, una en B y el tapón, y tenemos biselado con su filete. Esto también son muy comunes encontrar. Esto es lo que maneja ANSI y AWS. Y tenemos algunas representaciones, algunos ejemplos muy rápidos. Vamos a ver este en particular, que es el de filete, que es el de media pulgada. Indica que tanto la base como la altura de ese filete va a medir media pulgada de distancia, ¿no? Y que está indicando que es el lado de la flecha. Si solamente estuviera en la parte superior, indicaría que solamente va del otro lado la soldadura, aun cuando la tengas representado de este lado. Y vamos a buscar, bueno, aquí podemos ver que tenemos un filete, una soldadura de filete con un cuarto, pero por un medio. Tenemos un medio en la base, pero por un cuarto de altura. Eso también es permitido y se utiliza frecuentemente. Tenemos el de por secciones, por medidas de filete, de longitud de filete. Tenemos tenemos un filete de 2-5. Si se fijan, la representación del filete, de las distancias, están del otro lado donde tenemos la diagonal, no es del lado donde tenemos la altura. Donde va la altura, ahí es donde se especifica las dimensiones particulares del filete. Sin embargo, del otro lado es donde se especifica si lleva una distancia, la longitud del filete, que es de 2 pulgadas, y una distancia entre centros de 5 pulgadas. También lo podemos tener alternado, que es una longitud de filete de 3, una distancia entre filetes de 10, y que al mismo tiempo, si se fijan en la soldadura, están alternado, significa que van alternadas las soldaduras de un lado y del otro. Y esto lo podemos encontrar en muchísimas aplicaciones. Desde luego, bueno, por ya el tiempo que lo tenemos casi encima, podemos tener, no me voy a detener ya más a dar más detalles. Sin embargo, tenemos una tablita con procesos, los procesos que se tienen que utilizar. Aquí están. Si alguno de ustedes lo requiere, con todo gusto nos dejan sus datos y se los hago llegar para que los puedan entender cuáles son los procesos de soldadura y conocerlos, porque muchas veces no los conocemos por completo, ¿no? Pero existen. Esto es ISO. Básicamente es igual, es similar, nada más que
como en el caso del sistema ortogonal. Si el símbolo de la soldadura está en la parte superior, significa que va del lado de la flecha. Si se encuentra del lado inferior de la flecha, es que va del otro lado. Es inversamente es opuesto al del símbolo de AWS. Y básicamente tenemos las mismas anotaciones. Y el símbolo es idéntico, es el mismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos por parte de ISO que son muy similares a los que vimos con ASME. También manejan una distancia, manejan que pueden ser alternados, que pueden ser, traen su base y su altura del filete, su ranura en B, sus acabados. Lo mismo esto lo maneja ISO y AWS. Es muy frecuente encontrar aquí, no se alcanza a ver, vamos a hacer un pequeño acercamiento, que tenemos un WP, que por sus siglas, por su acrónimo en inglés, que es punto de trabajo o work point, lo encontramos en tuberías o en la parte de estructura civil, que encontremos un punto de trabajo. Esto es bien importante encontrarlo, identificarlo, que lo vamos a encontrar. Y algunos ejemplos de soldadura en recipientes y en algunas poleas. Sin embargo, el día de mañana estaremos continuando con esta presentación de este webinar para ejemplificar lo que ya vimos ahorita como conceptos. Con esto estoy dando por terminado este primer día de interpretación de planos mecánicos, y el día de mañana vamos a continuar con los ejemplos de cada uno de los conceptos que vimos el día de hoy. Desde luego esto compone parte de lo que es interpretación de planos. Desde luego es un compendio, es un resumen, hay muchísima más información. Traté de ser lo más explícito y compilar lo más resumido que tenemos en la parte de planos mecánicos, pero el día de mañana lo podemos ver con algunos ejemplos, con algunos videos. Y bueno, pues por mi parte, esto es todo el día de hoy. Me dio mucho gusto tenerlos, estar con ustedes, y que me dieran también esta oportunidad de presentarles, de proyectarles lo que a lo largo de muchos años he podido entender, comprender, desde luego estudiar y sobre todo aplicarlos en muchos diseños que hemos hecho en CETEC. Sus preguntas, espero sus preguntas para hacer las respuestas, y con todo gusto, las que en su momento no podamos tenerlas por el tiempo, nos dejan sus datos y con todo gusto les hacemos llegar la respuesta a su pregunta. Muchas gracias.